Hola, ¿qué tal, jóvenes? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Vamos a continuar con nuestro curso de cálculo uno. El día de hoy vamos a trabajar eh, vamos a trabajar con otra perspectiva de la demostración. Hemos estado trabajando usualmente con la demostración en general de la progresiva o regresiva, que es el método directo. ¿Sí? Y en algunas ocasiones hemos usado el método indirecto que tiene que ver con el método por contradicción o reducción al absurdo, ¿sí? Y por contrapositiva. El día de hoy vamos a definir y vamos a ver hasta dónde podemos llegar con el método de inducción matemática, ¿sí? En primer lugar, pues, si, si vemos analizando el enfoque de las demostraciones en términos progresivo-regresivo y desde el punto de vista indirecto, parece que cubrimos ya todos los espectros, ¿no? Pero hay una cuestión en donde tenemos el caso donde si estamos trabajando con conjuntos numerables o con conjuntos finitos que son a lo más numerables, o perdón, o con conjuntos que de alguna manera tienen que ver una correspondencia uno a uno con el conjunto de los números enteros o de los números naturales, pues podemos aplicar el caso de la inducción matemática, ¿sí? Y es muy útil porque de alguna manera nos permite ver otra forma de abordar las demostraciones, ¿sí? Habrá quienes no les guste mucho, es discutible y es respetable también que no guste, porque no es un método muy elegante que digamos, ¿sí? Pero ahí está y también nos permite hacer generalizaciones. Más que nada está atribuido a esto. Ahora, antes de comenzar, me gustaría saber si tienen alguna duda con respecto a lo que hemos visto anteriormente. Bueno, todo surge a partir de los primeros trabajos de Giuseppe Peano. En esencia, se supone que de alguna manera Giuseppe Peano era profesor de matemáticas y al ir dando sus materias se dio cuenta que había muchos escollos que en su momento, en aquella época que era a finales del siglo XIX, no estaban resueltos. Entonces, las materias tal cual se tomaban, pues no era la forma en la cual nosotros abordamos ahora las clases, por supuesto que no. Entonces, él en esta cuestión de alguna manera, subsanar esas deficiencias en el contexto académico, pues se da la tarea de ir estudiando la problemática en cuanto a la presentación de las asignaturas. Poco a poco va avanzando y al ir, ahora sí como quien dice, moviéndose hacia atrás en el contexto de pues tratar de ver una fundamentación, una base que le pudiera dar a él la soltura de agarrarse de ahí para dar la clase, encuentra que no hay fundamentación para para las matemáticas en general. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no se encontraba en ese momento algo que definiera el concepto natural de matemática como el concepto de número, el concepto eh, de punto, el concepto de espacio, ¿sí? El concepto de recta. No sé, de hecho hasta la fecha no tenemos una definición formal
que sea aceptada en general para todos estos conceptos. Y en este contexto es notable que él intenta proponer un esquema de 5 o eh, de más postulados como se le conocen, ¿no? Los postulados de Peano, los axiomas de Peano, para definir lo que son el conjunto de los números naturales, ¿sí? Y a partir de ahí, pues lógicamente construir el conjunto de los números enteros, el conjunto de los racionales y el conjunto de los números reales en general, ¿no? También es notable que al proponer estos axiomas, él se da la tarea de identificar en particular lo que ahorita tienen aquí enfrente, lo que nosotros llamamos el principio del buen orden, ¿sí? Entonces aquí pues lo que se nos pinta es que todo conjunto no nulo de enteros positivos posee un elemento mínimo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo que en esencia nos quiere mostrar es que todo subconjunto, viéndolo desde esa perspectiva, tiene un mínimo, ¿sí? Un término que va a ser el menor de todos, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que de alguna manera podemos tomar cualquier subconjunto de los enteros. En ese contexto, ver que hay uno que es el último o es el primero, ¿no? Esto a mí me deja pensando porque si estamos aduciendo esto a, por ejemplo, que los números enteros en esencia son infinitos por la izquierda y son infinitos por la derecha, ¿qué pasa si tenemos, por ejemplo, un subconjunto de números enteros infinitos, ¿no? Del lado izquierdo. Pero si nos están hablando de el conjunto de los enteros positivos, o sea, en el conjunto de los enteros que son los números naturales en esencia, pues está claro, ¿no? Para que no nos confundamos. Entonces, una cosa es tener los enteros positivos y otra es enfocarse en el conjunto de los enteros como tal. Y ya una vez que tenemos definido cualquier aspecto con respecto a los enteros positivos o al conjunto de los números naturales, es claro que vamos a tener siempre un número mínimo, que puede ser el 1 o puede ser un término que sea n, pero bueno, ese es en esencia. ¿Alguna duda con esta idea, jóvenes? Este es el principio del buen orden, ¿sí? Pero por otro lado tenemos el principio de inducción, que como se darán cuenta sale de lo que es el principio del buen orden, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí lo que nos indica es que el principio de inducción, ¿sí? Es cualquier conjunto S de enteros positivos, tales que 1 contiene al 1 y contiene a m más 1 siempre que contiene a m, ¿no? En este caso tenemos el conjunto de todos los enteros positivos. Aquí se nos está presentando esto en forma de teorema. ¿Cómo podemos observar esto desde la perspectiva de una proposición de la forma P entonces Q? ¿Cuál será la condición aquí de P entonces Q? Porque esto es algo que tenemos que analizar antes de siquiera intentar hacer la demostración. De alguna manera se tienen que dar cuenta de que el principio de inducción es una propuesta. La demostración no se hace con el propio principio de inducción. O sea, no se va a demostrar por inducción matemática el principio de inducción, ¿sí? Entonces tenemos que demostrarlo desde una perspectiva donde podamos analizar cuáles son las premisas y cuál es la conclusión. Aquí lo que nos están diciendo, ¿sí? Tiene la redacción
tiene su detalle, ¿no? Porque desglosémosla tal cual está presentada, porque aquí, si se habrán dado cuenta, esta parte de aquí, todo esto, son premisas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si tomamos un conjunto S, el que sea, ¿sí? El que sea, de enteros positivos, ¿sí? Y siempre que tomemos a cualquier subconjunto, por así decirlo, ¿no? De conjunto S, cualquier subconjunto S, vamos a ponerlo así en esos términos, y este contiene al 1, ¿sí? Pensando que el 1 es el primer término de los conjuntos positivos. Bueno, si es enteros positivos, pues estamos partiendo del 1, ¿no? Porque si partiéramos del 0, estaríamos partiendo de los números no negativos. En este caso son enteros positivos, estrictamente hablando. Entonces partimos del 1. ¿Sí? Con eso zanjamos ese detalle de si está o no está en los naturales el 0, ¿no? En este contexto, también nos dice, bueno, si se contiene al término m más 1, esto va a ser siempre que contenga a m, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que pues hablando en estos términos, el conjunto tiene al 1, al 2 y así hasta m, siempre que tiene a m más 1. Y lógicamente pues se sigue. Y algo que se está afirmando en este contexto es que, dado este conjunto S, va a ser equivalente al conjunto de los enteros positivos. Lo voy a poner así, Z más. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos quiere decir, permítanme un momento, el enunciado. Entonces, como se podrán dar cuenta, pues no es nada del otro mundo y de alguna manera solo tenemos que analizar el enunciado. Entonces, todas las premisas que están acumuladas aquí, implicando el principio del buen orden, todo lo que hemos visto de conjuntos, todo lo que hemos visto de propiedades de los números enteros, todo eso ya permea aquí, ¿no? Y bueno, y además se añade de que si está el 1 y está m más 1 es porque el término m está ahí. Y ya con todo eso, pues se afirma rotundamente entonces que este conjunto S es equivalente al conjunto de los enteros positivos o al conjunto de los naturales si partimos del 1, ¿no? En ese contexto tenemos que demostrar precisamente que este conjunto es equivalente a este. Eso es lo que queremos demostrar. De ahí que ya sabiendo quién es P y ya sabiendo quién es Q, ¿sí? Pues entonces tenemos que demostrar que Z más es equivalente a S. ¿Cómo hacemos esa demostración, jóvenes? Verlo desde una perspectiva de demostrarlo directamente parece algo un poco complicado. ¿A alguien se le ha ocurrido alguna manera de hacerlo de forma directa? Pues la propuesta que nos dan y algo que eh, tenemos que ver es que podemos usar aquí reducción al absurdo. ¿Qué quiere decir esto? Dado que nos están eh, mostrando, o más bien solicitando que demostremos que el conjunto S es equivalente al conjunto Z, bueno, a los enteros positivos, vamos a suponer que existe un subconjunto, ¿sí? Un subconjunto S', que de alguna manera es el complemento, por decirlo de alguna forma.
¿sí? Es el complemento de S. ¿Esto qué quiere decir? En esencia, pues lo que quiere decir es que si ya tenemos al conjunto S y estamos suponiendo que es, o estamos tratando de observar si es equivalente al conjunto de los enteros positivos, pues es claro que su complemento, si es el caso, ¿sí? Si es el caso de que sea el conjunto de los enteros positivos, sin tomar en cuenta los enteros negativos nada más, ¿sí? En ese caso, el conjunto S, su complemento será el conjunto vacío, ¿sí? En este contexto, si nosotros negamos esta condición donde el conjunto eh, S tiene otro subconjunto, tiene un complemento que es no vacío, pues entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el conjunto S no es equivalente al conjunto de los enteros positivos, ¿no? Ese es el esquema. ¿Sí se entendió, jóvenes? ¿Por dónde queremos hacer la demostración? Bueno, entonces, lo primero que tenemos que plantear es que vamos a definir un conjunto, ¿sí? Un conjunto T, que es el conjunto de todos los términos que no están en S, ¿no? De todos los términos que no están en S. ¿Esto qué va a implicar? O sea, el conjunto T es un conjunto no nulo, ¿sí? Entonces, lo que va a implicar esto es que existe un término B, entonces existe un B en los enteros, ¿sí? Tal que ¿qué? Tal que B está en T y B no está en S. Esa es la idea. A partir de aquí, ¿qué se les puede ocurrir, jóvenes? ¿Sí? Entonces, fíjense bien, estamos proponiendo un conjunto T que es no nulo, ¿sí? Que es el conjunto de todos los términos que no están en S. Entonces, al menos tiene un término, ¿sí? Supongamos que ese término es B. Como no, como es el conjunto de todos los términos que no están en S, T, entonces B no está en S. Ahora, ¿qué podríamos hacer? Si aludimos al principio de buen orden, tomando aquí en cuenta solamente la idea de que B está en T y tomamos a B menos 1, ¿qué va a ocurrir en este caso? O sea, por el principio del buen orden, jóvenes. O sea, lo que quiere decir es que ese término B es el mínimo. Entonces hay que ubicarnos porque lo que nos está diciendo es todo subconjunto de pares de números enteros tienen un mínimo, ¿sí? Todo subconjunto. Entonces, supongamos que B es ese número mínimo en T. Esto implica, ¿sí? Que B menos 1 está en S. Porque ya a partir de B ya no tenemos términos o bueno, se supone que B ya no está en S. Ahora, si observamos, si tenemos B igual a B menos 1 más 1 en esta perspectiva, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que estamos aludiendo aquí, jóvenes? Observemos. Borremos esto por un momento y regresemos un poco al enunciado. S cumple con las condiciones 1 y 2. Entonces, además de que
más que nada las cumple porque son sus hipótesis, ¿sí? Entonces, al cumplirse estas condiciones M1, M más 1, perdón, o debería de estar ahí. ¿Por qué? Porque si B menos 1, en este caso, tal cual me la están planteando, B menos 1 está en S. Entonces, si B menos 1 está en S, B más 1 debe de estar. ¿Por qué? Porque así me lo plantea 2. Pero ¿esto qué implica? Esto va a implicar, o más bien, esto sería equivalente, pues lógicamente a verlo así, B más 1 menos 1, pues esto es igual a B. Lo que implicaría que B está en S. Lo que contraviene la hipótesis de que B no está en S. Y en este contexto, pues lógicamente tenemos un problema porque entonces B no sería término mínimo de T. ¿Sí lo ven? Ya con esto, de alguna manera, tendríamos que se contraviene esta hipótesis, ¿no? De que B no está en S, a partir de que B está en T, donde estamos suponiendo que T es un conjunto no nulo. ¿Sí está claro, jóvenes, o les queda confuso? Darlo ya por visto, con esto, al contravenirse esta hipótesis, pues no podemos suponer que T es un conjunto no nulo, por lo tanto, en este caso, pues se confirma que S es el conjunto de los números enteros positivos. Bien, ahora veamos el siguiente. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos que probar que para cualquier número real p mayor o igual que 1 y cualquier entero positivo n, se cumple que 1 más p a la n es mayor o igual que 1 más n por p. Aquí sí ya estaríamos pensando en usar el principio de inducción, que es el que acabamos de demostrar. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer, jóvenes? Pues tenemos que ver que esto se cumple para 1, ¿no? O sea, tenemos dos condiciones. Y la primera es que si 1 está en el conjunto, ¿sí? Entonces tomamos a este conjunto S, ¿sí? Y lo que hacemos es, bueno, tenemos a 1 en S, 1 que está en el conjunto S. ¿Esto qué implica? Lo que va a implicar es que en el contexto de 1 más P a la 1, ¿sí? Esto tiene que ser mayor o igual que 1 más 1 por P. Y se cumple, ¿no? Al menos desde este punto, porque vamos a tener que 1 más P es igual a 1 más P. Así de simple, ¿sí? Tenemos esto, lógicamente estamos sustituyendo n por 1. Y como hemos visto en otras ocasiones, pues aquí vamos a suponer que ya está dado n, ¿sí? Entonces hay que demostrar para m más 1. ¿Esto qué quiere decir? Suponemos para m tal que 1 por p, 1 más p a la m, ¿sí? Es mayor o igual que 1 más m por p. Entonces tenemos que demostrar que se cumple por mostrar o por demostrar que se cumple para m más 1. ¿Qué tenemos? Bueno, lo que vamos a tener es que tenemos 1 más p, ¿sí? A la m más 1. ¿Y esto a qué sería equivalente, jóvenes?
¿O cómo lo podemos desglosar? Por propiedades de los exponentes, pues no es nada complicado. Tenemos 1 más p a la m, ¿sí? Por 1 más p. ¿Qué sigue de aquí, jóvenes? Como se cumple para 1 y se cumple para m, entonces aquí lo que tenemos que hacer es una sustitución, ¿sí? Esto va a ser mayor o igual a 1 más m por p, ¿sí? Por 1 más p. ¿Qué es lo que sigue de aquí? Lo que sigue de aquí es simplemente, pues tenemos un producto de binomios, ¿sí? Y esto lo podemos ver como 1, ¿sí? Más, desglosándolo, más p, o sea, 1 por 1 me da 1, 1 por p me da p, 1 por OMP más 1, pues, perdón, por 1 me da MP, y en el último caso me da MP al cuadrado, ¿sí? Esto que es equivalente. Ya acomodando los términos, pues vamos a tener 1 más P por M más 1, ¿sí? Más M por P al cuadrado. ¿Qué más podemos hacer aquí, jóvenes? Sí, exacto. Ahora tomamos estos dos términos, ¿sí? Y sacamos la P. Así. Bueno, por P ahí. ¿Qué más podemos hacer? Esto en términos generales, si lo planteamos desde esa perspectiva, estamos trabajando con números positivos o con números negativos. ¿Ustedes qué dirían? Lógicamente, M está dentro del conjunto de los enteros positivos, ¿sí? ¿Qué les quiero plantear desde aquí? Lo podemos ver así o lo podemos ver de la siguiente forma. Si nos enfocamos en esto, ¿sí? Este es enteramente positivo. Y al observarlo desde esta perspectiva, P es mayor o igual que menos 1. Entonces, cabe la posibilidad de que P sea negativo. Entonces, desde esta perspectiva, esto puede ser mayor o igual, ¿sí? Que 1 más P por M más 1. En esencia, ¿qué le quiero decir? Esto, dado que estamos trabajando también con un número positivo, en este caso, podría ser mayor o igual que 1 más P por M más 1. ¿Sí lo ven? Sí, o sea, esto también es válido, es correcto. Podemos seguir trabajando sobre eso. ¿Qué otra cuestión le podremos añadir a esto? Veamos. Ya tenemos esta perspectiva, ¿sí? Ahora, veamos esto de aquí. Esto sería equivalente si lo reacomodamos a 1 más P, ¿sí? Por 1 más, lo podemos ver sacándolo así por 1 más P por M. Sí, o sea, también podríamos verlo así. Y en este contexto, ¿qué más le podríamos hacer? Me refiero a esto, claro está. Precisamente para llegar a algo de este estilo. Eso es lo que, a partir de aquí, por supuesto. ¿Alguna sugerencia, jóvenes?
tenemos que visualizar las posibilidades aquí. Si se dan cuenta, si P es menos 1, porque cabe esa posibilidad de que sea menos 1, esto me va a dar 0, ¿sí? Viéndolo desde la perspectiva de P. Si es menos 1, me da 0. Si es mayor que 1, en ese caso 0, pues lógicamente se cumple la condición de que tenemos P2, perdón, P equivalente a 0. Entonces tendríamos 2 más M por P. Y eso claramente es mayor o igual que 1 más P por M más 1. ¿Sí? Y así nos podemos seguir sucesivamente. Pero ya desde aquí lo podemos observar. ¿Sí? Entonces aquí podríamos continuar con ese análisis si desglosamos esto de esta manera y aún así podemos continuar con nuestro argumento, pero lógicamente hay que dar ese pequeño salto, ¿no? Dentro del argumento, aducir, bueno, si P es equivalente a menos 1, entonces se cumple esto. Si P es equivalente a o mayor o igual que o equivalente a 0, pues también se cumple y así sucesivamente, ¿no? En todos los casos. Entonces ya para ese efecto, pues se concluye al final que se cumple esta condición, donde esto es menor o igual que esto para m más 1. Entonces, si se vale para 1, se vale para m y se vale también para m más 1. Esa sería la forma de analizar este tipo de demostraciones. ¿Sí quedó claro, jóvenes? Este esquema de demostración por inducción parece sencillo, pero la verdad es que trae lo suyo, ¿eh? La verdad es que trae lo suyo. Aquí hay que tener cuidado con este método de inducción matemática porque nos hace pensar que, es facilísimo, el método de inducción es es pan comido. Sí, pues no necesariamente porque hay cuestiones en donde sí hay que hacer un análisis. Aquí no hay tanto problema, ¿no? En este detalle, en esta demostración no hay tanto problema, pero si ya estamos adentrándonos, por ejemplo, en lo que son las sumas, y ahorita vamos a ver qué es una suma, ¿sí? Pues entonces ya tenemos algo más en qué pensar, ¿no? Por no decirlo de otra forma. Vamos a ver otro ejemplo, ¿sí? Dime. Ok, a ver. Bueno, hasta aquí me imagino que no hay problema, ¿no? Todos estamos de acuerdo. Hasta ahí. O sea, porque es pura, aritmética. No estamos haciendo nada del otro mundo. Estamos aplicando las propiedades de los reales, ¿no? En este caso, propias de los enteros. Bien, estamos tomando en cuenta la parte de la hipótesis que nos dan acá arriba en el enunciado, ¿sí? del ejemplo, que nos dicen, pruebe que para cualquier número real P mayor que 1, o sea, mayor o igual que menos 1, se debe de cumplir entonces que para cualquier entero positivo tenemos este caso. Entonces, bueno, tenemos que dar fe de que P es un número real, ¿sí? Ahora, dado que P es un número real mayor o igual que U menos 1, tenemos que partir también desde esa perspectiva. ¿Para qué? Pues para el argumento que estamos dando. ¿Sí? A ver, permítanme, déjenme subir esto. El argumento que estamos esgrimiendo aquí.
porque si observamos, suponiendo que aquí lo puse en términos de que P era equivalente a -1, pero ¿qué pasa cuando es 0? ¿Sí? Cuando es 0, pues es claro, ¿no? Que tenemos 1 más P por M más 2. Viéndolo desde esa perspectiva, pues esto es claro que es mayor que 1, ¿sí? Más P por M más 1, ¿sí? Teniendo en mente que P es 0. Bueno, aquí en este caso, pues si P es 0, pues esto ya de entrada, ¿no? Y se da la equivalencia. Pero concentrándonos en esta parte donde P está entre 0 y 1, perdón, entre -1 y 0, ¿qué es lo que nos está esgrimiendo aquí en este contexto? Aquí tenemos que analizar esta parte, jóvenes, porque eh, observándolo más detenidamente, ¿sí? Si estamos entre 0 y 1, perdón, entre -1 y 0, cualquier término que tomemos entre esos dos valores, ¿a dónde nos lleva? ¿Sí? En primer lugar, va a ser que todo esto sea negativo. Y en segundo término, este no puede ser 0, a lo menos 1. Entonces, ahí ya estaría multiplicándose por 2 de menos, ¿sí? Pero además tenemos esto de aquí, que si está entre 0 y 1, esta parte de 1 más P, donde P es un término que está entre, en este caso sería de -1 abierto. Aquí vean la importancia de ya tener esto bien, bien dado, ¿no? Estaría entre -1 y 0 abierto. ¿Cómo es este número? Este número es positivo, ¿sí? Porque el 1 obviamente es mayor que P para cualquier término que yo me tome entre -1 y 0, ¿sí? Entonces esto en esencia es positivo. ¿Sí está claro? Al ser positivo eso y multiplicado por otro término positivo y tenemos otro positivo aquí, pues esto no se me va a hacer positivo, sino que va a ser negativo. O sea, todo esto es negativo. Va a ser negativo, ¿por qué? Porque esta P está entre -1 y 0. Al final P es menor que 0, estrictamente hablando. ¿Sí? ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir con respecto al 1, por supuesto, tomándolo en cuenta? ¿Sí? De que aquí tenemos un 1 y aquí tenemos un término que de alguna manera va a jugar un papel importante a la hora de multiplicarlo con m. ¿Sí? Si lo multiplicamos con m, desde esta perspectiva, al sumarlo a 1, nos va a dar un término mayor que 1. ¿Sí lo ven? O sea, 1 más, ya hice un cochinero aquí, pero bueno, 1 más esto, que es positivo, me va a dar un término mayor que 1. Pero al estar multiplicándose por este, dependiendo del tamaño, o más bien dependiendo del valor que tome, ¿sí? Al final va a ser negativo. Eso, ¿cómo sería con respecto a esto? O sea, ¿qué tan negativo es este con respecto de este? Esa es la parte que me interesa que vean. ¿Qué tan negativo? Porque pues ambos tienen -1.
¿sí? Este es más negativo o este es más negativo. Es importante que analicemos esto. ¿Por qué? Porque este análisis lo van a tener que realizar muchas veces y no nada más, por ejemplo, si ya están desarrollando algún proyecto, si están trabajando en su tesis, si están trabajando en su eh, en una empresa o en su propia empresa, analizar este tipo de cosas que parecen bobadas son de suma importancia porque se les escapa algo ahí y pueden poner en riesgo sus ingresos, eso de primera mano, ¿no? Entonces, vuelvo al mismo punto. Aquí tenemos una suma, ¿sí? En este pedacito. 1 más P, donde P es negativo, ¿sí? Pero no es mayor que -1. Entonces, esto de aquí no es mayor que 1, ¿sí? Si estamos pensando en que P está entre -1 y 0. Eso no es mayor que 1, porque estamos quitándole lo que vale P a 1. Y eso aunado que se lo estamos multiplicando a M, ¿sí? Por ejemplo, 0.2 por 4, así de simple. Hagan el cálculo, jóvenes, ¿cuánto les da? 0.2 o 0.2 por 4, ¿cuánto les da? Les da 0.8. O sea, no les da algo mayor que este que 1. Lógicamente, por ejemplo, si multiplicamos 0.9 por 200, les da 180. ¿Sí? Así nos podemos pasar todo el rato. Lo importante aquí es qué cosa. Que todo esto que está aquí se le va a sumar 1 nada más. Y puede ser esto, así como se los puse, 0.02 por 4, que me da algo menor que 1, más 1, pues me da 1.8. ¿Sí? Ahora, si es 180, pues me da 181. Pero por P, donde P es negativo, pues me da algo negativo. Ahora, hagamos el análisis contrastando esto. ¿Esto qué tan negativo es? M más 1, ¿sí? ¿Es más pequeño que lo que tenemos arriba o es más grande? ¿Se cumple la desigualdad? Ese es el detalle. Se tiene que cumplir la desigualdad. Porque si no se cumple la desigualdad, entonces lo que les acabo de decir son puras mentiras, por supuesto. Sí, esto es súper importante que lo tengan claro. Me estoy explayando en esto porque de alguna manera este tipo de análisis hay que hacerlo cotidianamente ya. ¿Sí? Entonces teníamos 1 más P por 1 más 1 por M, 1 más M. Ah, no, perdón. Era 1 más P por M. Así. Aunque aquí tenemos cuestiones en donde es claro que si P es positivo, ¿sí? Es un número real positivo o es un número no negativo, es claro que se cumple la desigualdad. ¿Sí? Se cumple. El detalle está cuando P anda por acá. O sea, se anda paseando entre -1 y 0. Es negativo el valor ahí. ¿Sí? Ya aquí, con toda esta discusión, creo que queda claro que al ser esto
Esto al final queda positivo, ¿sí? Porque sabemos que P más 1, ¿sí? La parte central, que está multiplicada por M, ¿sí? Esto de aquí, P más 1, no es mayor que 1, ¿sí? Sabemos que P puede ser a lo más menos 0.0999999, etcétera, así hasta infinito, ¿sí? Y eso al final, pues me da algo muy pequeño, que se lo estoy multiplicando a M, pero al final no es mayor que 1, ¿sí? Y al multiplicárselo a M, que es un entero positivo, pues me da algo positivo, más 1, pues me da algo positivo. El detalle está cuando se le multiplica a P, esto de aquí, que ya es negativo, por lo tanto todo esto es negativo, ¿sí? Ya dependerá del valor de P, ¿sí? Que esto sea positivo o negativo. ¿Ustedes qué dicen? Esta es la última parte que quiero que analicemos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque P al estar entre 0 y 1, ¿sí? Me voy a pegar muy próximo al menos 1, ¿sí? Punto 99, vamos a agarrar, o menos punto 99, menos 0.99. Eso multiplicado a esto, ¿sí? Que es 1 más algo que estaría entre 0 y 1 también, ¿sí? Esto está entre 0 y 1 más esto me da algo mayor que 1. O sea, me da algo entre 1 y 2. ¿Sí lo ven? Al multiplicarle esto, ¿qué ocurre? ¿Me da algo mayor que 1 negativo? Podría ser el caso, ¿no? Sí. Supongamos que tenemos 1.5 por menos 0.99. Eso me daría menos 0.51. O sea, todo esto, supongamos que es 1.5 por 0.99. Negativo sería 1.485. Negativo. Entonces ahí está el ejemplo. Esto es negativo, por supuesto. Todo esto es negativo. Pero esto será mayor que esto o menor. Haciendo ese análisis, jóvenes. Porque aquí ya estamos introduciendo dos aspectos de negativos. ¿Por qué? Porque si este es negativo, por supuesto que esto es negativo, porque m más 1 es positivo. Por un negativo, pues me da negativo, claro está. El detalle está aquí. M, ¿sí? Más 1. M es un número entero, más 1 me da un entero. Y aquí yo estoy obteniendo algo que también es un número. No es un número entero, es un número real. ¿Sí? Porque este es un número real. Entonces, sumado a este, pues me da un real, que es positivo, entre 0 y 1. Multiplicado por m, me da algo entre 0 y 1. Y sumado a 1, pues me da algo entre 1 y 2. ¿Esto qué quiere decir, jóvenes? Este a lo más puede ser 1. ¿Sí? A lo más puede ser 1. Entonces, 1 más 1 me da 2. Con un negativo, ¿sí lo ven? Lo que yo le multiplique a este por 2, lo que valga este por 2, ¿sí? Va a ser algo más pequeño que esto, ¿sí? Independientemente de cómo se mueva m, ¿sí? Porque este va a ser menos 2.
y este va a ser a lo más 2. ¿Sí? Este va de -2 a lo que gusten. O sea, -2, -2.1, -4, -100, no sé, dependiendo del valor de m. ¿Sí? Pero esto no se escapa de entre 1 y 2. Esto de aquí nada más. Cuando le multiplicamos este, pues claro, ya estamos hablando de otra cosa, por supuesto. ¿Sí lo ven, jóvenes? ¿O alguien tiene dudas? Estoy haciendo el análisis exhaustivo de esto que propusieron, ¿eh? A lo mejor ya se aburrieron, pero este tipo de análisis tienen que darlo ustedes porque en el momento en el que ustedes propongan desigualdades, el análisis que den va a ser fundamental para saber si se cumple o no la desigualdad, teniendo en cuenta cuando estamos observando valores de este tipo. Porque cuando tenemos donde P está en los reales y es positivo, pues ok, todo es bello, ¿no? En este caso sí se cumple también la desigualdad, ¿sí? Se cumple. O a alguien le queda dudas. ¿Cómo fue que me la saqué de la manga, no? Así de simple. Así como por arte de magia parece que les dije, bueno, desde aquí ya está y pum, pum, vale, tengan, ahí está, San se cumple, ahí nos vemos, ¿no? No, es muy simple. El argumento es que este es siempre positivo, siempre es positivo, siempre, ¿sí? M, o sea, tú puedes tener a P metido entre -1 y 0, pero por muy negativo que sea esto, este cuadrado es positivo siempre. O sea, no se escapa, no se te escapa de ninguna forma, ¿sí? O sea, m por p al cuadrado es positivo siempre, porque m está dentro de los enteros positivos. Entonces, multiplicas un positivo por un positivo, te da un positivo. Eso, a lo más puede ser cero esto. ¿Eso qué va a implicar? Que esto de aquí que tienes es a lo más equivalente a esto, ¿sí? Pero al hacer esto positivo y al estárselo sumando a esto, pues obviamente, o sea, desde mi perspectiva, digo, obviamente, lo digo así porque si este es positivo y se lo sumas a cualquier cosa que tengas un positivo a esto, aunque sea negativo esto, pues lógicamente lo que le sumes, pues te lo va a hacer más grande que esto, ¿sí? Aunque todo acabe en términos negativos. Sí, este positivo te lo va a mandar, te lo voy a poner con un ejemplito así en la recta real, para que a ver si así se capta más claramente. Eh, Suponte que aquí tienes este número, ¿sí? O más bien este de aquí. Es claro que pues esto de aquí pues es equivalente a esto, no hay vuelta de hoja. Súmale un positivo, el que tú quieras. Pues por fuerza te va a quedar por acá, ¿sí? Aunque el cero ande por acá. O sea, te podrá quedar muy negativo también, pero este positivo hace que se recorra. Esta es una cualidad hermosa de los números reales. ¿Sí? Cualquier cosa que le sumes positiva, por muy pequeña que sea, te lo manda hacia la derecha. Entonces, en ese caso es que de una manera, se, podemos llamarla así intuitiva, ¿sí? Y como tú dices, por práctica, pues eh, yo supongo que esto es mayor, pero no es que lo suponga, simplemente se da. Sí, ese es el pequeño detalle con respecto a lo que discutimos abajo. Si se desglosa por la parte de abajo, el argumento tiene que ser más fino.
¿sí? Pero con lo de arriba, pues ya quedaba saldado el asunto siempre que se entienda, por supuesto. ¿Alguien tiene dudas de todo lo que hemos argumentado alrededor de este ejemplo nada más, jóvenes? Aquí vimos un montón de cosas, ¿eh? Así de entrada ya, que implican cantidad de propiedades de los números reales, ¿sí? Cantidad de propiedades. Que aquí ya implica también para ustedes una introducción más fuerte a esta teoría, ¿sí? Porque parece una bobada cursar el cálculo uno. Para muchos compañeros dicen, es que yo ya llevé cálculo uno 5 veces. Pues sí, ok. ¿Qué tanto has entendido de lo que son los números reales? ¿Sí? A ver, cuéntame esto de aquí y esto de acá. Si me lo explicas y te entiendo, por supuesto que estás del otro lado. O sea, si ya lo entienden, tienen que ser capaces de explicárselo a otra persona que no lo entienda para que lo entienda, por supuesto. Sí, porque a veces creemos que ya lo entendimos, pero no porque ya hayamos llevado la materia 2 o 3 veces, ya somos unos masters, ¿no? En cálculo uno. Si la hemos llevado 2 o 3 veces es por algo, porque no hemos puesto atención en algo. Cuando la llevamos 1 vez o 2 veces y la pasamos, ¿sí? Es porque lógicamente superamos aquello que donde nos quedamos anteriormente, ¿no? Entonces, es importantísimo que todo esto les quede claro y lo hagan suyo, que hagan este tipo de análisis suyo, jóvenes, ¿sí? Porque esto les va a servir en análisis matemático, me canso, en análisis matemático uno 2 3 y si se llevan hasta el 4, ¿sí? Y si se van a seminarios de análisis matemático, más todavía. Y bueno, ahí se los dejo. Eh, si no tienen más dudas, pasamos al siguiente ejemplo. Bien, aquí hay que demostrar que si n es un entero positivo cualquiera, entonces 1 entre 3 por n al cubo más 2 a la n es un entero. ¿Será un entero negativo esto, jóvenes? De entrada, ¿podrá ser un entero negativo? No puede ser, porque si estamos hablando de que tenemos n como un entero positivo y estamos sumando y multiplicando puros valores positivos, pues de entrada este va a ser un entero, si lo es, un entero este, positivo. O sea, estamos hablando de un valor positivo. Ahora, tenemos su cociente ahí. Hay que tener cuidado porque alguno podría pensar, bueno, esto en esencia podría ser un número cociente que puede ser o que es un racional, ¿sí? Pero aguas, ¿sí? Porque dependiendo de cómo esté escrita la ecuación, pues podremos tener en todo el contexto, en apariencia, un término que puede ser un número entero, pero puede ser un racional o incluso un irracional. Entonces hay que tener cuidado con esos detalles. Aquí no tenemos más para dónde hacernos, porque si lo vemos desde esta perspectiva, pues n cúbica me da un natural, me da un entero, más 2 a la n me da un entero también, pues todo ese número es un entero. Por lo tanto, al multiplicárselo a un tercio nos da un entero, ¿sí? Entonces, un racional por un entero, a lo menos me da un racional, ¿sí? Hasta aquí. ¿Sí? No tengo cosas como raíz cúbica o raíz cuadrada, no tengo cosas raras de esas. Perdón, sí, no tengo cosas de esas.
Entonces, ¿cómo le haríamos para probar que este es un entero? Sí, porque podemos de alguna manera exponer los valores y decir, bueno, pues ahí está. Y de entrada, este enunciado tiene la forma de una proposición P entonces Q. Cuando no se le ve mucha vía, lógicamente este enunciado podríamos intentar demostrarlo de forma directa, pero la idea aquí es ejercitar el principio de inducción. Entonces, cuando estemos trabajando con números enteros positivos, ¿sí? En este caso, si no se nos ocurre cómo hacer la demostración desde la perspectiva de ya sea directa o indirecta, pues tenemos esta otra opción, ¿sí? Entonces, pues veamos, ¿sí? Por inducción matemática, ¿sí? O por el principio de inducción matemática, primero tenemos que desarrollar para uno, ¿sí? Que está en S. Tomémoslo así. Uno que está en S. ¿Esto qué va a implicar? Bueno, pues tenemos que desarrollar un tercio, ¿sí? Por 1 a la 3 más 2 a la 1. Más 2 por 1, perdón. ¿Cuánto es esto? Pues me da 3 entre 3, pues me da 1, ¿sí? Entonces es un entero. Se cumple para 1. Entonces, ahora, por este mismo principio, suponemos, ¿sí? Para m. Entonces, se implica que se cumple, en este caso, que 1 más 1, un tercio, ¿sí? Un tercio por n cúbica más, perdón, m cúbica más 2 por m se cumple. Y esto es un número entero. Entonces ahora tenemos que demostrar, ¿sí? Para m más 1. Bueno, pues tenemos que tomarlo 1 entre un tercio multiplicado por m más 1 al cubo, ¿sí? Más 2 veces m más 1. Lógicamente aquí, ¿qué tenemos que hacer, jóvenes? Tenemos que acomodar la situación de tal manera que nos permita desarrollar lo siguiente. Si desarrollamos nosotros esto de aquí, ¿qué nos va a aportar eso? Entonces esto sería equivalente a un tercio, ¿sí? De m cúbica más 3m cuadrada más 3m más 1 más 2m más 2, ya desarrollando todo, ¿sí? O sea, todos los dos sumandos. ¿Qué más le podemos hacer a esto, jóvenes? De entrada, algo que tenemos que observar es esto de aquí. ¿Sí? Se cumple para ese caso en los enteros. Entonces, viéndolo así, yo aquí tengo un m cúbica y tengo un 2m. ¿Sí? Entonces esto es por lo menos un tercio, ¿sí? De m cúbica más 2m, ¿sí? Esto asociándolo y esto es más 3m cuadrada
más 1 más 3. Ah, sí, perdón, que les puse. Ah, sí, más 3 también, perdón. A ver, perdón. Me comí 1 más 3m más 1. Sí, gracias. Ah, más 3, sí, claro. Es que lo estaba descontando. Asociando estos, ¿sí? Y distribuyendo este de aquí a donde nos lleva. Déjenme subir esto. Esto ya es más simple. Entonces me queda un tercio de m cúbica más 2m, ¿sí? Más un tercio, ¿sí? De 3m cuadrada más 3m más 3. Gracias por la corrección. Y esto al final va a ser equivalente a ¿qué? A un tercio de m cúbica más 2m, ¿sí? Más m cuadrada más m más 1. No, ya con eso. Así queda. ¿Esto qué va a implicar? O sea, observemos esto, y aquí está el argumento. Este de aquí es un entero, ¿sí? Porque se asume así a partir de que si está dado m, si está 1 y se da m, entonces ahora lo tenemos que mostrar para m más 1, ¿sí? Eso es lo que nos dice la condición del el principio de inducción. Entonces, dado m, ¿sí? Esto es un entero. A partir de ahí, yo tengo, en este caso, esto es un entero por esta condición. ¿Sí? Al ser eso un entero, m cuadrada más m más 1 es también un entero. Cualquier cosa que eleven al cuadrado y bueno, tienen dos números enteros, 1 elevado al cuadrado, esa suma me da un entero más 1 me da un entero. Por lo tanto, esto también me da un entero, porque es un entero. Por lo tanto, la suma de ambos términos es un entero. ¿Sí está claro, jóvenes? Bueno, a ver, déjenme ver. Voy a dejar aquí la discusión. Sí, la próxima clase vamos a continuar con todos estos asuntos de inducción, pero ya nos vamos a adentrar a lo que son las sumas. Entonces, la voy a detener aquí porque ya deben de estar cansados. Entonces, los voy a dejar que descansen y se vayan a relajar un poco para la siguiente clase, si es que tienen, y si no, pues ya para que descansen por el resto de la tarde. ¿Alguna duda que tengan al respecto de todo lo que hemos visto o anteriormente, jóvenes? Bueno, jóvenes, entonces con esto concluimos. Adelante. Sí, se puede factorizar m cuadrada y pues ahí tienes un producto. Sí, sí se puede. Pues lo puedes factorizar, al final vas a tener esto. A ver, al final tendrías esto, que sería un tercio de m cúbica más 2m, porque a lo más que puedes factorizar es m aquí. M por m más 1. Para que fuera un trinomio cuadrado perfecto tendría que estar el 2 en la m, ¿no? Sí, o sea, sí se puede convertir en un producto de binomios, eso sí, pero no sería un binomio cuadrado perfecto. Tendríamos que tener el 2 ahí. Si tuviéramos el 2, pues sí, lo hubiera yo propuesto, por supuesto, claro está, pero no está dado. A lo más que llegamos es a esto. Los dejo con esto, jóvenes. Cualquier duda o pregunta,
no duden en hacerla. ¿Sí? La próxima clase, ¿en qué nos vamos a concentrar? Vamos a concentrarnos en lo que son las sumas. ¿Sí? Vamos a ver lo que es una suma y sus propiedades, claro está. Y si nos da tiempo, veríamos algunas o veríamos la definición de lo que vamos a llamar el coeficiente binomial, ¿sí? Para posteriormente, si es el caso que nos permite el tiempo, demostrar lo que es el binomio de Newton. Bueno, jóvenes, cuídense y nos vemos el miércoles. Que tengan excelente tarde. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's